la canalizó a 90 femtolitros. Después, ahí encontró otras señales de otros canales y las va representando, ¿sí? Ahí encuentra otras señales que las va superponiendo porque esto es frecuencia relativa, ¿sí? Es decir, es como que contó un glóbulo rojo más, otro glóbulo rojo más de la misma señal. Y así va clasificando o canalizando los glóbulos rojos, ¿sí? Y se va construyendo esta forma que ustedes ya la conocen, que es una curva, un histograma, ¿sí? Este sería el histograma de glóbulos rojos. Y ahí al final, fíjense en amarillo, aparecen los que serían las plaquetas, ¿sí? Que fueron clasificadas por un umbral por debajo de 50 femtolitros. Eso también ya deben recordar de fisio, que los glóbulos rojos tienen aproximadamente un volumen corpuscular medio promedio de 90 femtolitros. Entonces, este es el histograma de glóbulos rojos, ¿sí? Después lo que hace el equipo es integrar esta curva y les grafica, digamos, la curvita, ¿sí? Que tiene una distribución más o menos normal. Y esto es lo que se ve en la pantalla o en el impreso. Entonces, ustedes ahora ya saben ya qué tecnología se utilizó para este histograma. Impedancia, así, mirando el gráfico nomás. ¿Qué representa acá en el eje de ordenadas? Número relativo. Yo esta misma curva puedo tener para un paciente que tiene 5 millones de glóbulos rojos, para un paciente que tiene 3 millones de glóbulos rojos o para un paciente que tiene 2 millones de glóbulos rojos. La misma curva, porque no me dice nada en cuanto al recuento absoluto, solo número relativo. Y acá abajo, ¿qué representa? El volumen, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, el volumen promedio o el mayor número de frecuencias, perdón, cae acá aproximadamente en los 90 femtolitros. De manera similar, esto, en esta imagen les muestra cómo que se puede encontrar en cada región. Obviamente los reticulocitos y los macrocitos, que son glóbulos rojos de mayor tamaño, van a estar hacia la derecha de la curva y los glóbulos rojos más pequeños hacia la izquierda. Todo esto lo vamos a ir viendo. Fíjense cómo acá al final de la curva, en cerca de 200 femtolitros, pueden aparecer algunos glóbulos blancos, pero son despreciables, porque a nosotros los que nos interesan son estos, los que se mueven entre 50 y vamos a decir 140 femtolitros. Entonces, tenemos un histograma de glóbulos rojos y un histograma de plaquetas, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean un histograma, tienen que pensar en la tecnología de impedancia. Vemos cómo el pico de la curva puede ser sacado como el volumen corpuscular medio, ¿sí? Más o menos una desviación estándar. Y algo a tener presente es que en esta zona puede haber una pequeña superposición, ¿sí? Entre lo que es recuento de plaquetas y recuento de glóbulos blancos, ¿sí? Es como una zona gris, digamos. Los mejores equipos son muy buenos separando o discerniendo, digamos, entre estas, en esta región. Bueno, esto es un histograma de plaquetas, perdón, de glóbulos rojos y plaquetas. Entonces tenemos a los glóbulos rojos acá y a las plaquetas acá. Esto es un poco lo que estábamos viendo en otra filmina anterior. Un parámetro importante que lo estaba marcando acá es, fíjense, este es el histograma de glóbulos rojos. Esta base, ¿sí? El ancho de esta base nos da una idea de cuán parecidos en tamaño son los glóbulos rojos, ¿sí? Nos dicen, bueno, estos glóbulos rojos son muy distintos de tamaño o son muy parecidos. Un paciente sano, se espera que todos sus glóbulos rojos se produzcan de más o menos el mismo tamaño, ¿sí? En algunas situaciones, los glóbulos patológicas, o por ejemplo algunas situaciones como las transfusiones, los glóbulos rojos van a tener tamaño diferente. Entonces, si nosotros miramos ese ancho de la curva, vamos a tener una idea desde el equipo ya, antes de mirar el frotis, vamos a saber, cuando mire el frotis voy a ver tamaños de glóbulos rojos distintos o diferentes. Para eso no tiene que servir el contador hematológico, para advertirnos de lo que vamos a ver en el frotis. Eso es lo que se conoce como AD o RDW. Nosotros preferimos decirle RDW porque así ya viene seteado en los equipos
y tiene que ver, digamos, por su sigla en inglés. Es lo que se conoce como índice de anisocitosis, ¿sí? La anisocitosis es la diferencia en el tamaño de los glóbulos rojos. Esto lo vamos a ver cuando veamos anomalías de serie roja. Entonces, anisocitosis es diferencia en el tamaño y nosotros lo podemos indagar a partir de un equipo de acuerdo a la base, al ancho de la base del histograma de glóbulos rojos. Bueno, los equipos lo pueden expresar de diferentes formas, ahora vamos a ver, pero básicamente este índice de anisocitosis se calcula a partir del histograma como el coeficiente de variación, ¿sí? Es un coeficiente de variación expresando esa amplitud o ese ancho de base. Se puede expresar de dos formas. Una como coeficiente de variación, que es la que nosotros preferimos y la que más se utiliza, y en ese caso tiene un valor de referencia entre 11,5 y 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que en condiciones normales, el tamaño de los glóbulos rojos puede tener una discrepancia o variación del 11,5 al 14%, ¿sí? En promedio 11%, 10%. Es decir que los glóbulos rojos son bastante similares en cuanto a su tamaño. Esto es lo que les decía, entonces se puede expresar como un coeficiente de variación, la misma fórmula que ustedes aplicaban en estadística, ¿sí? Es decir, desviación estándar sobre media por 100. Otra forma de expresar es medir directamente en femtolitros el ancho de esa curva, el ancho de la base, perdón, ¿sí? Tomada a una cierta altura. Ahora vamos a ver, y en ese caso tiene un valor de 35 a 50 femtolitros. Este parámetro nosotros no lo utilizamos, no se utiliza, sin embargo el equipo lo da. La mayoría de los equipos ofrecen este valor. Acá lo que les decía. Este es el que nosotros preferimos, entonces el RDW expresado como un coeficiente de variación. Y si ustedes miran, esta fórmula estadística de coeficiente de variación les va a sonar. Es la desviación estándar por 100 sobre la media. ¿Qué es la media en este caso? El volumen corpuscular medio. Esa desviación estándar, en la mayoría de los equipos, se toma cortando la curva al 60%, 60,65%. Se trazan los dos, se proyecta, digamos, hacia el eje de las X, y ahí se tiene la desviación estándar, más o menos. Esto todo lo hace el equipo, ¿eh? A nosotros directamente nos informa el valor del RDW expresado como porcentaje. Otra forma que dijimos, como vimos, se podía expresar el RDW-SD, ¿sí? Expresado de esta forma, me da una idea en femtolitros, ¿sí? De manera directa, acá abajo me mide en femtolitros, cuando la curva tiene una altura del 20%. Esto les aclaro porque siempre en los equipos generalmente informan los dos valores. Nosotros al que más importancia le damos es al del coeficiente de variación. ¿Y para qué me sirve? Si yo veo un RDW alto, cuando miro el frotis, debería encontrar anisocitosis. Esto no siempre se da, les aclaro. Siempre el ojo es el que pone la última firma. Hay veces que tenemos RDW normal y nosotros vemos anisocitosis. Y a la inversa también. Menos frecuente, pero también. Entonces, este histograma, para mostrarle la diferencia en la altura, digamos, siempre que miremos un histograma de glóbulos rojos, hacia la derecha vamos a tener macrocitosis, es decir, glóbulos rojos de un tamaño un poco superior. Hacia la izquierda vamos a tener microcitosis, donde les marca, fíjense también el volumen corpuscular medio para las series microcíticas. Y vamos a ver algunos de los factores que pueden producir interferencia en el recuento de glóbulos rojos, ¿sí? En el recuento y en la medición del tamaño, es decir, en la medición del volumen. Bueno, crioglutinina ya lo mencionamos, ¿sí? Por esto les decía en la clase de hemograma manual que era importante que tengan muy presentes las fórmulas de volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media y hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Esos tres índices hematimétricos, ustedes tienen que saber rápido cómo se calcula, digamos, qué variables involucra, porque
Si alguna de estas variables se ve afectada, va a afectar al índice hematimétrico correspondiente. Entonces, las crioaglutininas lo que hacen es, si se aglutinan los glóbulos rojos, en vez de pasar de a 1, van a pasar de a 3, 4 aglutinatos. Entonces, el recuento de glóbulos rojos va a estar falsamente disminuido. Eso en general me va a llevar a un falso aumento del volumen corpuscular medio y también eso me va a llevar a un falso aumento del CHCM, porque el hematocrito va a estar subestimado. Fíjense, esto es muy importante. En la clase de hemograma les había dicho que las condiciones preanalíticas para la muestra de hemograma son las más sencillas. Hay veces que ni siquiera ayuno es necesario, ¿sí? Si nosotros vemos un plasma muy lipémico, bueno, en ese caso la lipemia o la presencia de kilomicrones me va a alterar la única medición espectrofotométrica que tienen estos equipos, que es el dosaje de hemoglobina. Entonces se me van a afectar los parámetros que dependen de la hemoglobina. Por ejemplo, el HCM o el CHCM. Algo que no les dije es que en todos los contadores hematológicos, sea de 3 diferenciales o 5 diferenciales, el parámetro más fiel es la hemoglobina, ¿sí? Tiene un muy bajo coeficiente de variación. Otros artefactos como la hemólisis, esta es una pregunta que siempre hacemos. ¿Qué pasa si yo tengo una extracción dificultosa? ¿Sí? Es decir, se me empieza a hemolizar la muestra. O si pongo en el tubo y el tubo justo estaba mojado. Aparte de anticoagulante tenía un poco de agua destilada que salpicó sin querer. Se me van a analizar los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces el recuento de glóbulos rojos va a estar disminuido. Pero la hemoglobina lo más probable es que esté normal, ¿sí? No se va a ver afectada porque la hemoglobina se libera simplemente. Lo que sí se me va a afectar va a ser el recuento de glóbulos rojos y el hematocrito. Y todos los índices hematimétricos que utilicen estos parámetros en su fórmula, digamos. Podemos tener glóbulos rojos resistentes a la lisis, es decir, que no se lisan por alguna alteración, que estos generalmente son los eritroblastos, o también pueden ser algunos que tengan alguna anomalía, que después vamos a ver más adelante. Microcitos y esquitocitos, eso vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y analizamos el histograma de glóbulos rojos, ahora analizamos el histograma de plaquetas. Fíjense cómo la forma es un poquito diferente, ¿sí? Comienza de manera muy abrupta, acá en 2, y esto es 2 femtolitros, ¿sí? Acuérdense, volumen. Luego asciende y disminuye asintóticamente de manera muy brusca hacia los 15 femtolitros, ¿sí? Entonces, de vuelta, ahora ustedes este histograma ya saben qué representa. En el eje vertical, número relativo. Es decir, que este gráfico puede corresponder a un paciente de 100.000 plaquetas, a un paciente de 300.000 plaquetas o a un paciente de 800.000 plaquetas, ¿sí? Nada podemos decir acerca del recuento mirando el gráfico o la altura. Sí podemos decir cosas acerca del tamaño. Vemos, por ejemplo, que las plaquetas tienen un volumen plaquetario medio de aproximadamente 5 femtolitros. Y también vemos que hay muy pocas o casi no hay plaquetas de más de 15 femtolitros, ¿sí? Porque tenemos un número muy bajo acá, ¿sí? Y acuérdense acá, aproximadamente a los 50 femtolitros, arrancaba el histograma de rojos. Entonces, esto es todo lo mismo que estuvimos viendo para rojos. Son histogramas. Esto es un poquito más de lo que estuvimos viendo. La forma del histograma de plaquetas es importante que empiece de manera abrupta, ¿sí? Si comienza medio acá arriba, a esta altura, eso está hablando de contaminantes o que puede haber levaduras que crecen en el líquido diluyente. Esos son todos tips que uno va aprendiendo para tratar de solucionar los problemas de su equipo. Fíjense cómo entonces disminuye de manera abrupta, acá sobre el final del histograma. Y estas son alarmas que yo les pongo, pero esto depende mucho del equipo que tengan. Pero en general, estos equipos de impedancia de 3 diferenciales
se animan, digamos, a tirar alarmas. Si ve glóbulos rojos muy pequeños, va a tirar una alarmita, o si ve glóbulos rojos muy grandes, va a tirar una alarma también. El tema es quién setea o quién configura el equipo para que tire alarmas, ¿sí? Porque está pasando mucho, por ejemplo, los veterinarios están empezando a usar estos equipos y obviamente ellos pasan una muestra veterinaria y les suenan todas las alarmas, porque los glóbulos rojos y los glóbulos blancos de los perros son primero más chicos, los glóbulos rojos, y los glóbulos blancos son distintos, digamos. Les tira todas las alarmas, pero porque caen por fuera de los parámetros que uno configura, ¿sí? Entonces, lo mismo puede pasar a veces con muestras pediátricas. Si yo paso una muestra pediátrica en un contador hematológico que no está configurado para muestras pediátricas, me va a tirar muchas alarmas. Y yo después voy a mirar el frotis y el frotis puede ser tranquilamente normal, ¿sí? Simplemente porque hay pequeñas variaciones que hay que tenerlas en cuenta al momento de setear esas alarmas. Entonces, estas alarmas que puede tirar el contador hematológico pueden ser para los glóbulos rojos, sobre todo en el tamaño, y estas tres alarmas que les presento acá, que después cuando analicemos los casos vamos a ver. La alarma LRI es para la región baja de plaquetas, es decir, hay una interferencia al inicio del histograma de plaquetas. La alarma URI, o región alta de interferencia para el histograma de plaquetas, quiere decir que hay una interferencia en la región alta del histograma, es decir, hacia la derecha. Y podemos tener también alarmas LURI cuando hay interferencias en la parte baja o en la parte alta. Esas interferencias nos pueden servir para algo, vamos a ver cuando veamos el análisis de casos. Pseudoaglutinación con ELTA es un fenómeno que ya los mencionamos, y lo vamos a volver a mencionar más adelante. Quiero adelantar un poquito porque estoy de tiempo ahí. Bueno, entonces ya vimos recuento de plaquetas y recuento de glóbulos rojos, que ocurre en la misma cámara. Ahora vamos a ver el recuento por impedancia de glóbulos blancos, que recuerden es el recuento de glóbulos blancos por impedancia ocurre en la celda donde se realiza el dosaje de hemoglobina. Entonces es una celda similar, simplemente que es otra celda, digamos, distinta a la de glóbulos rojos y plaquetas, pero acá las señales se canalizan en otros canales, ¿sí? Acuérdense que para plaquetas era desde plaquetas y glóbulos rojos era entre 2 y 200 femtolitros. Acá me van a interesar las señales que estén por encima de los 200 femtolitros, porque son los glóbulos blancos más grandes. Entonces, ¿cómo funcionan en general estos equipos? La muestra ingresa en un medio que es hipertónico o hiperosmolar respecto al citoplasma de los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, ese buffer que es hipertónico lo que va a hacer es que la célula se deshidrate. Y acá vemos cómo los glóbulos blancos, linfocitos, basófilos, monocitos, eosinófilos y neutrófilos, al deshidratarse quedan de estos tamaños, ¿sí? No es que se lisan, simplemente se deshidratan. Entonces, el contador hematológico lo que hace es contar y clasificar estos núcleos, estos tamaños. Ustedes van a ver cómo estas células deshidratadas o núcleos, basófilos, monocitos y eosinófilos, son casi del mismo tamaño, entonces esa es una desventaja. En cambio, el núcleo de los neutrófilos y el de los linfocitos son bastante diferentes. Entonces, acá está porque estos equipos se llaman de 3 DIF o 3 diferenciales, porque me permiten clasificar la población de glóbulos blancos en 3 poblaciones. Una población LIN, que va a corresponder a los linfocitos, una población MID, que yo siempre digo esto es como una bolsa de gatos, porque acá puede entrar cualquier célula, ¿sí? Entonces no me permite diferenciar entre basófilos, monocitos y eosinófilos. Lo único que me dice es, acá hay tantos de estos elementos, yo no sé qué es cada uno. ¿Cómo lo soluciono? Siempre mirando el frotis. Y al final tenemos a los neutrófilos. Esta aclaración siempre la hago, chicos, porque
Estoy cansado de ver laboratorios de profesionales donde tienen contadores hematológicos de 3 diferenciales y no miran frotis. Eso está muy mal. Sí o sí, con más razón, si se tiene un equipo de 3 diferenciales, hay que mirar frotis, porque este grupo de células que aparece acá en la región mid, como les digo, es una bolsa de gatos, entonces yo nunca voy a saber cuánto de cada una tiene. ¿Sí? Ha habido casos en los que por no mirar frotis se comieron 40-50% de eosinófilos, ¿sí? Eso es un grave error. Entonces, así como los glóbulos los glóbulos rojos y las plaquetas eran contados y canalizados y clasificados y se generaban 2 histogramas, acá también tenemos un histograma, que lo vemos acá abajo, ¿sí? No es tan sencillo como los otros, porque acá ya tenemos como 3 curvitas juntas. La región LIN, donde van a estar los linfocitos, la región MID, donde van a estar esas 3 poblaciones, y otras, vamos a decir otras, porque ahí van a aparecer cualquier otra célula. Y la región GRAN, donde van a estar los granulocitos neutrófilos. Ahora, se aplica lo mismo, fíjense, el eje vertical nada me dice acerca de la cantidad de elementos, al número. Esta curva puede ser para un paciente que tiene 2.000 glóbulos blancos, para un paciente que tiene 5.000 glóbulos blancos o para un paciente que tiene 80.000 glóbulos blancos, ¿sí? Nada me dice acerca del recuento absoluto. ¿Qué me dice esta curva? Me dice, por ejemplo, que los linfocitos son muy parecidos entre sí en tamaño. ¿Por qué? Porque este pico me dice de una elevada frecuencia relativa de este tamaño. ¿Sí? Entonces me dice, hay linfocitos y encima son muy parecidos en tamaño. Eso nomás, no me dice cuánto hay. En la región mid no podemos decir nada porque no tiene una forma característica, pero es de esperar que esta curva sea baja, ¿sí? Es como casi que toca la base. ¿Por qué? Porque hay, en general, en un frotis normal, hay pocos basófilos, hay pocos monocitos y hay pocos eosinófilos. No se asocia al número, repito, se asocia a cantidad relativa. Y la región GRAN, fíjense, la forma de esta curva, ¿qué me está diciendo? Que los neutrófilos, tienen un tamaño muy disperso. Fíjense que no hay una frecuencia relativa aumentada en alguno de ellos, ¿sí? Me dice que son muy dispersos en cuanto al tamaño. Seguimos. Bueno, entonces, en esta celda se contaban núcleos, básicamente, dijimos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si en la muestra hay eritroblastos? Que ustedes saben que son glóbulos rojos con núcleo. Van a ser contados en esta celda de glóbulos blancos como si fueran glóbulos blancos. Y ese también es un grave error de no mirar frotis. Siempre hay que mirar los frotis. Acá les muestro una fotito. Este es un eritroblasto, este es eritroblasto, este es eritroblasto, este es eritroblasto, este es eritroblasto. Son 2 eritroblastos ortocromáticos, ya habrán visto de la primera clase. Entonces, si esta muestra se pasa en un contador de 3 diferenciales, me va a arrojar un valor muy elevado de glóbulos blancos. Y si yo no miro el frotis, estoy cometiendo un grave error, porque el paciente en realidad no tiene glóbulos blancos altos, lo que tiene son eritroblastos en sangre periférica. Entonces, a modo de ejemplo, ¿por qué presentamos esto? Para que vayan viendo cómo es fundamental mirar un frotis y cuáles son las posibles causas de error en un contador de 3 diferenciales. Por ejemplo, este contador hematológico arrojó este valor de glóbulos blancos. También tienen que ir conociendo las siglas porque lamentablemente estamos regidos por el inglés. Entonces, esta es la sigla para glóbulos blancos, white blood cells, glóbulos blancos en inglés. El equipo arrojó un valor de 30.000 glóbulos blancos, ¿sí? Cuando yo miro el frotis, veo esto y digo, ah, no, este no tiene 30.000 glóbulos blancos. Y me pongo a hacer la fórmula leucocitaria. Cuento 100 glóbulos blancos. Y hago la fórmula como ya saben hacer de fisio. Y de manera simultánea voy anotando los eritroblastos que veo, ¿sí? Entonces yo mirando este frotis vi que por cada 100 glóbulos blancos que yo conté había 200 eritroblastos. Es decir, un montón.
Entonces yo digo, 100, perdón, 100 más 200 es 300, ¿sí? Entonces, en 300 elementos nucleados, yo vi 200 eritroblastos. En 30.000 elementos nucleados que contó el contador hematológico, ¿cuántos eritroblastos hay? Va a haber 20.000, ¿sí? Por regla de 3 simple. Entonces, lo correcto es informar los glóbulos blancos corregidos. Los glóbulos blancos corregidos van a ser los glóbulos blancos del contador, es decir, lo que informa el contador, menos esta regla de 3 simple, ¿sí? Esta regla de 3 simple que estamos viendo acá. ¿Cuándo se hace esto? Siempre que veamos más de un 10% de eritroblastos en sangre periférica. Si vemos 5%, lo podemos depreciar, no es tan grave el error. Esto es una aclaración que siempre hacemos, porque puede llevar a consecuencias graves, digamos. Siempre pongo el ejemplo este. Para los que van a hacer pediatría, neonatología sobre todo, pueden tener un bebé que nace y ustedes le hacen un hemograma y tiene 30.000 glóbulos blancos. Pueden significar dos cosas. Una, que el paciente esté séptico, es decir, tiene una infección bacteriana, por ejemplo, en toda su sangre, o bien que tenga una incompatibilidad sanguínea o una patología que se conoce como eritroblastosis fetal. Son dos patologías completamente distintas. Para una requiere antibióticos, para la otra requiere plasmaféresis o incluso diálisis, ¿sí? Entonces vemos cómo un mismo recuento de glóbulos blancos puede tener dos patologías completamente diferentes y dos significaciones clínicas diferentes. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que es fundamental mirar el frotis. Si yo no miro el frotis, es imposible discernir entre esas dos patologías. Así de importante es el hemograma. Bueno, este era el histograma entonces para glóbulos blancos, las tres regiones, la región LIN, la región MID y la región GRAN, ¿sí? Después vamos a hacer mucho análisis de casos. Estas son, para este equipo, estas son las alarmas que puede tirar en las diferentes regiones. Eso no nos interesa mucho a nosotros. Sí se tienen que acordar de la forma. Si la forma es normal, no debería por qué haber anomalías en el frotis. ¿Puede aparecer? Sí, lo más seguro. Y también, si la forma es anormal, puede aparecer anomalías en el frotis. A veces no, pero traten de recordar la forma normal de los tres histogramas, del histograma de plaquetas, del histograma de rojos y del histograma de glóbulos blancos. Bueno, el dosaje de hemoglobina, rapidito porque esto ustedes ya lo saben. Y esto es lo que se ve, digamos, el informe impreso. Así sale un informe, en 40 segundos le hace el hemograma, ¿sí? Eso es lo que decíamos al inicio, que la automatización permite ganar tiempo. Bueno, ustedes ponen la muestra, en 40 segundos tienen esto. Tienen acá arriba, recuento de glóbulos blancos, 5,5, fíjense en las unidades. Por eso les puse esos ejemplos, esas actividades de conversión de unidades, en la clase de hemograma manual. Esto es 5,5 K. K es kilo, 10 a la 3. Entonces, 5.500 elementos por microlitro. Que si hicieron las actividades de conversión de unidades, deben saber que 5.500 o 5,5 por 10 a la 3 por microlitro es lo mismo que 5.500 por milímetro cúbico, ¿sí? Es fundamental eso porque para la interpretación de casos clínicos en el parcial, ustedes rápidamente tienen que mirar el recuento y van a saber si tiene el recuento normal o aumentado o disminuido. Y para eso es fundamental conocer las unidades. Fíjense cómo abajo, tira las tres regiones, LIM, MID y GRAN. Les tiran recuento absoluto, es decir, hay 1.900 linfocitos, 400, no sabemos qué, esa bolsa de gato como yo le digo, y 3.100 neutrófilos o granulocitos. Y acá al costado les tira una especie de fórmula porcentual, ¿sí? Pero fíjense que nosotros la fórmula que conocemos, que ustedes conocen desde fisio, contiene 5 poblaciones, y acá solamente tenemos 3 poblaciones, justamente porque este es un equipo de 3 DIF. Esta fórmula no hay que informar, no sirve de nada.
Y tampoco sirve de nada dividir este 8,1 entre 2 eosinófilos, un basófilo, 4 monocitos. No, eso no se hace. Está mal. Y tenemos el correspondiente histograma de linfocitos. Fíjense que en el vertical nunca tiene número, porque nada nos dice el eje vertical acerca de la cantidad. Entonces, ustedes ahora mirando este histograma ya saben que es un histograma de un equipo de 3 diferenciales para los glóbulos blancos. Abajo tenemos los glóbulos rojos. Fíjense, 4,48 m por microlitro. M es millón, ¿sí? 10 a la 6. 4,48 por 10 a la 6. Es lo mismo que 4.480.000 glóbulos rojos por microlitro. Si hicieron la conversión de unidades, saben que es lo mismo que 4.480.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico. Abajo tienen la hemoglobina, expresada en gramos por decilitro o gramos por ciento, el hematocrito expresado como porcentaje, el volumen corpuscular medio, expresado en femtolitros, la hemoglobina corpuscular media expresada en picogramos, la concentración de hemoglobina corpuscular media expresada en gramos por decilitro, también puede ser gramos por ciento o por ciento, y abajo tienen lo que aprendieron hoy, el RDW, o índice de anisocitosis. Y acá tenemos el histograma de glóbulos rojos. Esto para una muestra normal, ¿sí? Y abajo tenemos para plaquetas. El recuento de plaquetas, fíjense, 334K por microlitros. Esto es lo mismo que 334 por 10 al cubo, o 334.000 por microlitro, que es lo mismo que 334.000 por milímetro cúbico. Perdón que sea reiterativo, pero porque sé que después en el parcial les damos un informe de otra marca y comienzan a tener problemas con una simple conversión de unidades. El volumen plaquetario medio es un parámetro que no lo utilizamos, pero que se va a empezar a utilizar más adelante, 7,4 femtolitros, una especie de plaquetocrito. Nosotros todavía no le damos mucha importancia, pero en algunas unidades de terapia, sobre todo, les dan algo de importancia. El plaquetocrito es lo mismo que el hematocrito, nada más que expresado en plaquetas. Y después también tenemos un PDW, que sería similar al RDW. El PDW puede ser interesante en algunas patologías. Y acá tenemos el histograma de plaquetas, ¿sí? Entonces, ahora ya saben que esto es un equipo de 3 diferenciales, porque me divide las poblaciones de glóbulos blancos en 3. Y me informa el recuento de glóbulos rojos y plaquetas. Esos son los equipos más sencillitos a los que todos tienen que aspirar, de ser posible. Algo que no les dije es que cómo se trabaja en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio con Rina lo que hacemos es, a todos los pacientes le hacemos 2 frotis, ¿sí? Coloreamos uno, el otro lo guardamos por las dudas si nos sale mal la coloración o si se nos rompe. A todos los pacientes le hacemos un hematocrito manual, ¿sí? Y se pasa la muestra por el contador hematológico. Entonces, de esa forma podemos comparar el hematocrito del equipo y el hematocrito manual. Y ahí estamos teniendo un control de calidad interno. Y todos los pacientes se mira el frotis en 100 por, ¿sí? Y se tiene un contador de 3 diferenciales, que permite trabajar más o menos, les permite hacer unas 60, 70, 80 muestras por día. El tema es el tiempo que lleva a hacer el frotis. Cada frotis está llevando aproximadamente unos entre 5 y 7 minutos, depende. Algunos frotis llevan más. Entonces, es bastante tiempo, pero uno se queda tranquilo que el trabajo que está haciendo está bien. Bueno, entonces vimos los equipos de 3 diferenciales, vamos a ver ahora los equipos de 5 diferenciales, que tienen toda la tecnología que vimos, pero le suman la dispersión óptica. Acá se ve, esto es básicamente lo que ocurre en un contador de 5 DIF. Una célula es incidida por un láser o por una luz, y lo que se analiza son las señales que emiten a partir de esa célula. Entonces, ¿qué es lo fundamental acá? Que la célula vaya pasando de a una delante de la luz, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como enfoque hidrodinámico.
Estos equipos tienen un sistema de presiones y líquidos y válvulas que lo que hacen es hacer que la corriente se centre de manera hidrodinámica y van pasando las células de delante de una fuente de luz, que puede ser un láser, ¿sí? Y lo que se analiza es la luz dispersada, ¿sí? La luz que interacciona con la célula. Eso es lo que se mide en distintos ángulos. En realidad la tecnología es la misma, lo que varía es el ángulo en el que se analiza y ahí se tienen las diferentes marcas de los equipos. Se utilizan varias combinaciones de estas mediciones, eso es importante, para diferenciar y cuantificar las 5 subpoblaciones de glóbulos blancos. Es decir, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, 5. Por eso se conoce como equipo de 5 diferenciales. Entonces, esto es lo que le estaba diciendo. Las células, de acá para arriba, son obligadas a enfocarse hidrodinámicamente y van pasando por una celda de cuarzo donde incide la luz, ¿sí? Y una célula es atravesada o interacciona, digamos, con la luz. Y lo que se mide es justamente las diferentes señales que emite esa célula. Esto es similar a lo que ustedes habrán visto para citometría de flujo. Entonces, acá se ve cómo sería en el equipito. Ahí está el láser y acá es donde van pasando las células, ¿sí? Y lo que se hace entonces es un enfoque hidrodinámico. Acá no tenemos placa de von Behrens como había en la otra. Entonces esto es muy importante, porque ustedes tienen que imaginarse la célula como un elemento tridimensional, ¿sí? Entonces, la luz puede incidir de frente, ¿sí? Y yo lo que analizo es la sombra que genera esa célula. Esto siempre lo suelo hacer en presencial de otra forma. Entonces, si la luz me está incidiendo de frente y yo analizo acá la sombra acá atrás, eso se conoce como forward scatter y me va a dar una idea del tamaño de la célula, ¿sí? Una célula pequeña va a generar una sombra pequeña y una célula grande va a generar una sombra más grande. También puedo, como la célula es un elemento fluido, digamos, es una especie de gelatina, imagínense, puedo ver qué pasa cuando la luz interacciona y esa luz va a ser difractada o dispersada en distintos ángulos, ¿sí? Eso es lo que se conoce como side scatter, y ese side scatter puede ser analizado a 90 grados, o también puede ser analizado a 10 grados, por ejemplo, y eso me va a dar una idea de complejidad celular, ¿sí? Esa complejidad puede estar asociada a la lobularidad, es decir, a cuántos lóbulos tiene el núcleo, puede estar asociada a la granularidad, ¿sí? Es decir, si tiene mucho o poco gránulo. Y si se analiza particularmente la luz despolarizada, eso me da una idea también de la granularidad de los eosinófilos, vamos a ver más adelante. Entonces, dos conceptos acá muy importantes. Forward scatter me da idea del tamaño celular, y el side scatter, sea al ángulo que sea a 10, a 90, a 45, a 0 grados, ¿sí? El side scatter me da idea de la complejidad, y esa complejidad puede estar relacionada al núcleo o al citoplasma. Entonces, esto es un poquito esquemático lo que estábamos viendo, y en este caso, esas señales, ustedes tienen que pensar que cada célula que pasa interacciona con la luz, y cada una de esas señales son analizadas y clasificadas. Podemos llegar a tener hasta 800 gráficos. Estos contadores hematológicos pueden dar 800 gráficos dependiendo de qué ángulo se analice y de qué se le pida, digamos. En general, el más distribuido o el más útil es aquel que grafica a 0 grados, ¿sí? O forward scatter. Y recuerden que forward scatter me daba idea del tamaño, y a 10 grados el que me da idea de la complejidad, ¿sí? Entonces, este gráfico se llama dispersograma,
porque justamente lo que veo es una dispersión de puntos. Pero me voy a explicar cómo estoy de batería. Estoy bien todavía. Me da una idea entonces de del tamaño y de la complejidad. Entonces, a 0 grados tenemos el tamaño y a 10 grados o side scatter tenemos la complejidad. Bueno, ¿qué más podemos ver en este gráfico? Cada punto es una célula. En estos gráficos, sí. Si yo veo pocos puntos, quiere decir que la muestra tiene pocas células, y si veo muchos puntos, quiere decir que la muestra tiene muchas células. Fíjense cómo acá abajo se ubican los linfocitos, que son los de menor tamaño y los de menor complejidad, ¿sí? Después acá tenemos los basófilos, acá tenemos los monocitos, que tienen un tamaño relativo, significativo, es decir, son grandes, pero son relativamente poco complejos, porque tienen muy pocos gránulos, el núcleo no está lobulado, ¿sí? Y acá arriba, fíjense, tenemos los neutrófilos y los eosinófilos. Estos sí son elementos grandes y complejos, porque tienen muchos gránulos. Este es un dispersograma, esto vamos a ver mucho en el análisis de casos. Yo les dije que estos equipos les pueden dar 800 gráficos, dependiendo de lo que uno le pida, que grafique, ¿sí? En este nosotros le pedimos que nos grafique. En el primero le pedimos que nos grafique el tamaño versus la complejidad, ¿sí? A 0 y a 10 grados. En el gráfico siguiente se le pidió que grafique la luz despolarizada a 90 grados, ¿sí? Versus la dispersión de luz polarizada. Es decir, les pedí que me grafique otros parámetros. Y fíjense cómo acá solamente me aparecen dos poblaciones, ¿sí? Esta población verde que se corresponde a los eosinófilos y esta población amarilla que se corresponde a los neutrófilos. Vamos a ver después para qué sirve esto. Pero lo que le tiene que quedar claro es que la célula pasa una sola vez y se recoge toda esta información, ¿sí? Es muchísimo el potencial que tienen estos equipos. Cuando salieron estos equipos de dispersión óptica, obviamente se patentó. No se podía, solamente Beckman Coulter tenía esta tecnología, entonces Bayer, que siempre está queriendo vender equipos, Siemens y otras empresas también, bueno, querían ver cómo hacían estos equipos para clasificar a las células. Entonces comenzaron a surgir tecnologías alternativas. Básicamente es como para hacer lo mismo, pero sin pagar la patente. Entonces surge esta tecnología que se conoce como CBS o conductividad, volumen y scatter. Es como que combina tres parámetros: conductividad, volumen e interacción con la luz, perdón, y con esos tres parámetros me clasifica a las células en 5 diferenciales. Es más de lo mismo, todas tienen un fundamento en la tecnología óptica. Entonces lo mismo, esto es lo que ya vimos, simplemente para que les quede la idea de qué es lo que pasa en un contador hematológico de 5 diferenciales. Y utiliza esas tres tecnologías, entonces el volumen, ¿sí? Que nosotros ya lo vimos que se puede hacer con la impedancia, la conductividad y la dispersión de luz. Es decir, usan los tres parámetros para clasificar a las células. Y se obtienen estos gráficos que son muy similares al que ya vimos, ¿sí? Esta es la idea que les tiene que quedar de los equipos de 5 diferenciales. Entonces tenemos una fuente de luz que puede ser un láser, o una luz convencional, que interacciona con la célula, y lo que se miden son las señales que se emiten en diferentes regiones. Y podemos tener este tipo de gráficos. Tenemos un dispersograma, entonces, donde este es de otra marca, donde lo que se analizó fue la fluorescencia. Hoy habíamos visto que era el forward scatter. Acá en este caso se utilizó fluorescencia. Esto ya le subí el apunte de la doctora Fink, que es una referente de hematología de la Universidad de La Plata. Y cuando lean el apunte van a entender un poquito mejor a qué me refiero. Entonces, en este equipo, para clasificar a los elementos, usó fluorescencia. Otro equipo puede usar forward scatter, es decir, tamaño, a 0 grados. Y acá abajo, fíjense, dispersión lateral.
no aclara el ángulo, puede ser a 10 grados, puede ser a 40 grados, puede ser a 90 grados, generalmente es a 10 grados, y están las diferentes poblaciones que pueden clasificar. Ustedes dirán, pero si era un equipo de 5 DIF, ¿por qué tengo más poblaciones? Porque de acuerdo a los software, estos equipos se empiezan a animar un poquito más, digamos, a clasificar otras células con otras características. Por ejemplo, los granulocitos inmaduros, ¿sí? Igual no me llega a decir si es callado, metamielo, promielo, ¿sí? Para eso tenemos que mirar sí o sí el frotis, siempre. También vamos a ver que cuando aparece una población muy anómala, acá de baja complejidad y tamaño alto, eso puede estar asociado a la presencia de mieloblastos, que lo vamos a ver en las leucemias. Es decir que de vuelta, a priori, yo mirando rápidamente la imagen del equipo, yo ya puedo sospechar con lo que me voy a encontrar en el frotis. ¿Por qué? Porque siempre miro frotis. Entonces, ¿para qué me sirve este equipo? Para ver si presenta un dispersograma normal, yo sé que a ese frotis le puedo dedicar un poquito menos de tiempo. Igual lo voy a mirar, claro que sí, pero lo miro más tranquilo. Ahora, si yo ya veo un dispersograma muy anómalo, a ese frotis lo tengo que mirar con más cariño, digamos, ¿sí? Por las dudas. Hay veces que el dispersograma da cualquier cosa y después en el frotis no tiene nada, ¿sí? Justamente porque los equipos se equivocan. Y este sería el informe de un contador de 5 diferenciales. Fíjense cómo ya es un poco más complejo y de vuelta, acá solamente se pusieron algunos gráficos, pues estos equipos pueden tirar hasta 800. Entonces, después lo vamos a volver a analizar, pero de vuelta vamos a mirar recuento de glóbulos blancos, fíjense 12,97 y fíjense la unidad 10 a la 9 por litro. Si hicieron la actividad, esto es lo mismo que 12.970 glóbulos blancos por milímetro cúbico o 12,97 por 10 a la 3 por microlitro, ¿sí? Entonces tenemos el recuento de glóbulos blancos, tenemos el dispersograma para glóbulos blancos, donde se representa forward scatter versus side scatter, ¿sí? Acá tenemos un dispersograma que no lo vimos, que puede ser interesante, que utiliza otro criterio de clasificación, ¿sí? Esto es para separar la población de basófilos, porque en estos equipos hay un reactivo especial que se une a los gránulos de los basófilos y aumenta la fluorescencia. No importa eso en este momento. Tenemos un gráfico IMI, que es útil para el índice de inmadurez, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vimos el recuento de glóbulos blancos, y acá sí tenemos la fórmula, ¿sí? Tenemos la fórmula absoluta y la fórmula porcentual. Y fíjense, después tenemos la fórmula hecha con frotis, ¿sí? Acá, diferencial manual. Esto se hizo con frotis. Fíjense cómo el equipo no tiene la posibilidad de clasificar callados, pero acá en banda se encontraron en el frotis al hacerlo con el microscopio. Entonces, por más que se tenga este equipo, muy lindo, último modelo, digamos, se tiene que hacer el frotis. Estos equipos también tienen otra celda donde se puede hacer el análisis óptico de plaquetas y glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, perdón, que eso no dije. Y ese canal es interesante porque permite contar eritroblastos, que sería esto, NRBC o glóbulos rojos nucleados. Yo después le voy a subir el apuntecito donde explica la tecnología. También estos equipos permiten hacer el recuento de reticulocitos, ¿sí? Acá, el recuento óptico de plaquetas, y también obviamente tienen el sistema de impedancia para recuento de glóbulos rojos y recuento de plaquetas. Estos equipos también hacen recuentos por impedancia de glóbulos blancos, ¿sí? ¿Por qué no me aparece el histograma de glóbulos blancos? Porque no le pido que me imprima. Si ya tiene tecnología óptica para contarme y clasificarme los blancos, ¿para qué le voy a pedir el otro, sí? Vemos entonces que la cantidad de parámetros que tiran estos equipos son impresionantes. Simplemente acá vimos entonces glóbulos blancos, vimos la fórmula. Fíjense cómo para la serie roja tenemos estos valores, fíjense las unidades,
ojo con las unidades, ¿sí? Que son diferentes a lo que estábamos viendo. Tenemos el recuento de plaquetas, el RDW, que ustedes ya saben qué es. Tenemos los índices plaquetarios, tenemos el recuento de reticulocitos, y acá tenemos algo muy interesante que se viene, digamos, esto que se conoce como fracción reticulocitaria o índice reticulocitario. Vamos a ver más adelante que lo que hace, lo que me da una idea es de cuán viejos o cuán maduros son los reticulocitos. Bueno, acá la idea es que vean un video que vamos a ver si lo podemos ver ahora, si no se tilda todo, o yo les subo en el aula, ¿sí? Que es un video bien gráfico de cómo funciona un contador hematológico de 5 diferenciales. Les dejo otros links de interés para que vean otros videos. Sí, esto se vuelve muy interactivo si ustedes ven cómo funcionan los equipos. Pues yo puedo hablar mucho, pero si no se imaginan qué es lo que está pasando, es difícil. Esto simplemente unas marcas comerciales que para que les vaya sonando, digamos, porque ustedes se van a empezar a ir a congresos.